Amén. Qué bendición por este canto. Gracias a Dios. Vamos a nuestras Biblias ahora. Vamos a comenzar la predicación de esta tarde y vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Síganme ahí con sus Biblias y vamos a leer. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre Celestial, le damos gracias por su amor, su misericordia en nuestras vidas. Le damos gracias porque nos permite tener un tiempo más de servicio, Padre, por este medio. Bendiga a cada uno de los oyentes de esta transmisión. Sea su Santo Espíritu, Señor, con cada uno de nosotros. Toque nuestras vidas con su palabra. Háblenos, enséñenos y aliéntenos, Señor, en esperanza, Padre, para continuar en este camino, Señor. Le damos gracias porque ha cuidado la vida de cada uno de nosotros, Señor, hasta ahora. Siga bendiciéndonos y ayudándonos en todo lo que hagamos, Padre. Le damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, la palabra de Dios en este pasaje nos habla de un ciego de nacimiento, al cual Jesús, pasando por donde él estaba sentado, Jesús lo vio y tuvo misericordia de él, y hablándole le sanó. El pasaje que quiero que veamos en esta tarde está en el capítulo 9, en el versículo 25. Hablando este hombre ciego, dijo: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hoy en día la familia está cayendo en un círculo en el cual está viviendo con la idea de que los hijos siguen el estándar de vida de los padres. Padre bueno, hijo bueno. Padre borracho, hijo borracho. Padre golpeador, hijo golpeador. Madre hacendosa, hija hacendosa. Madre controladora, hija controladora. Madre chismosa, hija chismosa.
Y los padres lo creen, y los hijos lo creen, pero lo peor es que esta idea está entrando en la iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nosotros ya no somos los mismos. Dios a nosotros nos salvó. Segunda de Corintios capítulo 5. En segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del Señor Jesucristo. Y el versículo 17 de 2 de Corintios 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no más esa idea que el mundo tiene arraigada y que la iglesia está adoptando. Éramos, ya más no somos. Ya no más padre borracho, ya no más desobligado, ya no más peleonero, ya no más golpeador, ya no más madre chismosa, peleonera, desobligada, ya no más hijo desobediente, hijo maldiciente, hijo callejero. Dios nos ha cambiado. Nuevas criaturas somos a partir de nuestra salvación. Cristo rompe toda cadena del pasado. Esa idea debemos ir quitando de nuestra mente y de nuestras vidas como cristianos. El mismo ciego lo entendió. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ya no era aquel que no veía, ahora veía todo lo que estaba frente a sus ojos. Ciertamente nuestra vida también, ahora como cristianos, ya no es la misma, ni debe de ser. Somos nuevas criaturas, hay una nueva oportunidad de vida para cada uno de nosotros. Tenemos que ir quitando todas aquellas ataduras que nosotros teníamos en el pasado, estando en las manos del pecado. Pero ahora limpios somos. El ciego decía que no sabía cómo había encontrado a Jesús y dónde lo había encontrado. Pero Jesús lo vio. Dice el capítulo 9, versículo 1, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así es el mundo. El mundo que nos vio en nuestra vida pasada nos juzga ahora por nuestros pecados. Si era el pecado de su madre o de su padre, ¿qué importaba? Para Cristo lo más importante era lo que Él dijo. El versículo 3 dice: y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Las obras de Dios se manifiesten en Él. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en cada uno y Él ser nuestro Dios.
Todos hemos tenido un tiempo de salvación, un momento en que hemos tenido el encuentro personal con nuestro Dios. Yo recuerdo el día en que fui salvo, caminando por una calle en una ciudad, en la oscuridad, vi que en el lado opuesto a la acera donde yo estaba había dos jóvenes predicando la palabra de Dios. Y en la necesidad de mi alma de encontrar la paz, el perdón y la esperanza de la eternidad, me cambié de acera y fui a ver, a acercarme para pasar al lado de esos jóvenes, para ver si ellos me compartían algo de lo que estaban hablando. Y ciertamente estos jóvenes lo hicieron. Vinieron a mí, uno de ellos, y me entregó un folleto y me habló del amor de Jesucristo. Me habló del perdón de los pecados. Y pude entender yo que el amor de Dios era tan grande y que su misericordia era inmensa y que Él podría olvidar todo mi pasado para darme una nueva vida. Y este joven Roberto me empezó a invitar a su iglesia. Entre que mi carne no quería ir y mi alma lo anhelaba y lo deseaba, él me hablaba por teléfono: Alfonso, ¿vas a ir a la iglesia? Y aceptaba porque quería. Pero iba a la iglesia y salía inmediatamente, terminaba la predicación, porque no quería tener una obligación, una responsabilidad con ellos, sino simplemente quería ir a escuchar, a callar mi conciencia y salirme. Mas sin embargo, este joven, un día, en una de las invitaciones que me hizo, me comentó: Alfonso, yo no sé qué pasa, pero en las noches Dios me despierta y me hace que ore por ti. Y yo levanto mis manos al cielo y le digo al Señor: ¿qué quieres con Alfonso? Obra en su vida. Y llorando este joven me decía esto y quebrantó mi alma y mi ser, y yo dije: wow, qué increíble que alguien más pueda amar más tu alma que tú mismo. Y me humillé a Dios, lo dejé que obrara en mi vida y Él ha hecho grandes cambios en mi vida. Así es la salvación. Ahora yo soy salvo y ahora yo pienso en mis hijos, que ellos son la segunda generación. Así como Dios tuvo un encuentro conmigo, Dios va a querer tener un encuentro también con mis hijos. Y no va a ser por mi causa, porque yo estoy cerca de Dios, sino porque Dios va a querer manifestar sus obras en cada uno de ellos, porque esto es algo personal. La salvación es algo personal, algo que debemos de esperar a que llegue su tiempo, a que Dios tenga ese encuentro con nosotros. Así como llegó aquel ciego aquel día, y este ciego pudo escuchar la voz de Jesús, reconocer que era el Salvador, el Mesías que había llegado y que venía a darle la salvación. Y él, al haber escuchado su voz y reconocerle, obedeció. Dios va a tener un encuentro también con cada uno de nuestros hijos.
Muchas veces nuestros hijos, siendo la segunda generación, después de que uno reconoce a Dios por la vida, por la misericordia que Dios tuvo con nosotros, por ese amor que se genera y ese temor que se genera, por el grande amor que Dios nos mostró, ahora nuestros hijos nacen en una cuna cristiana. Pero ellos ya viven una vida separada. Ellos ya viven una vida de esperanza, pero no han tenido su encuentro personal con Jesús. Y ese día va a llegar a ellos. En una clase de secundaria, un día yo le pregunté hace muchos años a un jovencito por su actitud, por su forma de ser. Le pregunté, ¿crees tú que si mueres tu alma va a ir al cielo? Y él todo orgulloso me contestó, claro. Yo voy a ir al cielo porque yo vengo de una familia pastoral. Eso no te da la salvación. Eso no te da la salvación. Y ahora puedo entender yo que Dios tiene un tiempo personal con cada uno de nosotros, en el cual cuando Él venga podremos reconocerle y aceptarle y amarle y admirarle como un Dios todopoderoso, como aquel que nos da la esperanza de la vida eterna. Debemos de entender que la salvación es personal. Romanos 10:9 nos lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que con tu boca y con tu corazón. No dice que tú pidas con tu boca y con tu corazón y tus hijos van a ser salvos. Dice que es con tu propia boca y con tu propio corazón. La salvación es personal. Dios me salvó, pero mis hijos, ellos tienen que tener su propio encuentro con Dios. ¿Cómo enseñar a mi hijo para el día que Jesús venga a él le pueda reconocer? Yo me pongo a pensar en estos padres de este ciego, el trabajo que hicieron con él, siendo ciego, imagínense físicamente, enseñar a caminar a un ciego, qué dificultad más grande debe tener. Enseñar a un ciego a comer, a bañarse. Debieron haber buscado ayuda para ayudar a su hijo, remedios médicos, yo no sé. Porque es difícil enseñar a un ciego, es algo muy diferente que enseñar a alguien que ve. ¿Cómo enseñar a caminar a un hijo ciego? Ciego espiritualmente, que tiene todavía ese velo del pecado delante de él y no lo deja ver la verdad y ver claramente. ¿Cómo enseñar a caminar a ese hijo ciego espiritual para que obre Dios en él por medio de su gracia? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 27, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Debemos nosotros como padres mostrar la senda eterna a nuestros hijos, dejar una huella para que ellos puedan seguirla. Debemos de ser el ejemplo de lo que nosotros queremos que ellos hagan. Siendo su ejemplo, ellos lo van a hacer. El ejemplo es más fuerte que 1000 palabras. Los hijos, los niños, lo que ven es lo que hacen. Una vez
Ciertamente uno como padre se desgasta hablando, gritando, ordenando para que su hijo entienda. En casa yo veo a mi esposa batallar de repente con los niños porque son pequeños, y a pesar de que se les dice una y otra y otra y otra vez lo mismo, tal parece que nunca les dijiste nada. Y preocupada y en sus fuerzas, entendió que el ejemplo vale más que 1000 palabras. ¿Queremos que nuestros hijos sean fieles? Debemos de ser fieles. ¿Queremos que nuestros hijos sean íntegros? Debemos de vivir y dar un ejemplo de integridad, un ejemplo de santidad, un ejemplo de fidelidad. Debemos de hacer lo que el salmista hacía. En Salmos 86:11, la palabra de Dios nos enseña: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ese era el deseo del salmista. Ciertamente lo que el salmista entendía y aprendía, y era lo que sus hijos veían. Si caminamos en su camino, andaremos en su verdad. Y si andamos en su verdad, ellos conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, de acuerdo a Juan 8:32. Si caminamos en su verdad, nuestros hijos serán dichosos después de nosotros. ¿Cómo crear la fe en un hijo ciego espiritual? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que cuidar tu vida espiritual, orando, leyendo tu Biblia, perdonando, teniendo una buena relación con tu pareja, en tu matrimonio, respeto hacia tu alrededor. De esta manera nuestros hijos van viendo el ejemplo y ellos se van moldeando. Ellos van aprendiendo porque ellos confían en quien ama. Yo tengo un primo que es ciego, que es invidente, y en ocasiones que he estado con él, por ejemplo, en una ocasión en el templo antiguo, me acompañó a la iglesia y teníamos que subir 3 pisos con escaleras. Yo dije, ¿cómo voy a hacer para guiarlo? Únicamente él tomó mi hombro y me dijo, camina. Y al caminar yo, él empezó a caminar como si estuviera viendo. Cada paso que yo daba, él lo daba con seguridad. Y él me seguía, porque él estaba confiando, porque sabe que yo le amo y que lo iba a guiar, y lo iba a guiar bien. El amor genera confianza. Entonces debemos de amar y demostrarle el amor a nuestros hijos. Debemos de enseñarles y hablarles del amor de Dios. San Juan 3:16 nos lo muestra: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla del sacrificio de amor que hizo Cristo por él. Muéstrale lo que Cristo hizo para pagar por todos nuestros pecados. Muéstrale a tu hijo el poderío y la grandeza y la majestuosidad de nuestro Señor. Enséñale quién es Él, para que lo conozca y le ame personalmente. Que lo ame tanto como tú o más que tú. Nuestros hijos necesitan amar a Dios personalmente. La salvación es personal. Enséñales, háblales de las maravillas, lo que ha hecho el Señor por nosotros.
Enséñales a adorar a nuestro Dios, porque eso es temor a Dios. Deuteronomio 4:9 dice la palabra de Dios: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios nos da este mandato. Nos da este mandato con toda la sabiduría de que esto es lo que nuestros hijos necesitan aprender y le amarán. Reconocerán quién es el Señor. Sabrán quién es el Señor. Y un día que ellos tengan su encuentro personal con el Señor, podrán reconocer que están frente a Él. Podrán saber que el Señor es quien les está hablando. Háblales de nuestro Señor. Háblales de sus mandamientos. Proverbios 4:3. Miren lo que decía Salomón: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón recuerda con cariño, con amor, cuando le enseñaban, cuando le hablaban de los mandamientos. Asimismo, uno debe de enseñar a sus hijos a que conozcan la palabra de Dios, a que conozcan los mandamientos de Dios, que puedan ellos saber que es su palabra y obedecerla. Y el día que ellos tengan su encuentro personal con el Señor, podrán saber que el Señor es el quien habla. Podrán saber con seguridad que lo que el Señor les está pidiendo es lo que ellos tienen que obedecer. ¿Cómo podemos nosotros enseñar y guiar a nuestros hijos? Dedicándoles tiempo. Ellos tienen que aprender a confiar en ti. Tienen que ver que tú les amas de tal manera que tienes tiempo para ellos en cualquier ocasión. Se necesitan maestros dedicados para producir estudiantes consagrados. Si no tienen nuestros hijos alguien que les enseñe, ¿cómo podríamos nosotros recriminarles después? ¿Cómo podríamos exigirles obediencia? ¿Cómo podríamos exigirles que busquen a Dios si no lo conocen, si no han experimentado, si no han tenido ellos comunión con el Señor? Al ver tu comunión con Dios, ellos querrán tener comunión con Dios. Necesitamos dedicar tiempo a nuestros hijos para enseñarles, para platicar con ellos, para jugar con ellos, para orar con ellos. Ellos necesitan saber que tienen un Padre que les ama y que lo que les muestra y lo que les enseña es para su beneficio y su bendición. No hay otra forma de guiar a nuestros hijos. No hay otra forma de inculcarles fe a nuestros hijos. No hay otra forma de mostrarles quién es el Señor Jesucristo, para que cuando lo escuchen puedan reconocerle. Puedan reconocerle. Así cuando ellos tengan su encuentro con Dios, puedan escuchar y creerle y obedecerle. El ciego lo hizo. El versículo 7 dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué escuchó la voz y obedeció? ¿Cómo es posible que él oyera que alguien estaba haciendo lodo con su saliva y
y viene y le unta esa saliva con lodo en sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y este ciego de nacimiento lo que hizo fue escuchar la voz y obedecerla. ¿Por qué no pensó que era una burla? ¿Por qué no pensó que era una trampa? Porque él había sido enseñado. Él había escuchado ya de Jesucristo, del Salvador, del Mesías, del esperado. Claro que cuando Cristo llega hasta él para tener su encuentro personal con este ciego, él estaba enseñado cuál era la voz de Cristo, cuáles eran sus palabras, y lo escuchó y obedeció. Un día nuestros hijos tendrán también su encuentro personal con Dios. ¿Podrán reconocerle de acuerdo al trabajo que tú has hecho? ¿Podrán saber que Dios es el que se está acercando a ellos para darles la salvación? ¿Podrán aceptarlo también como Salvador? Un testimonio maravilloso, claro y oportuno para este tiempo y para esta predicación. Un joven, Juan Héctor Ávila, hijo de nuestro pastor. En su testimonio él nos contó que habiéndose ya ido él ya joven al instituto para estudiar, para servirle a Dios, obedeciendo a su padre, ¿verdad?, su deseo, él fue a estudiar a un instituto. Y en una conferencia él escuchó a un predicador y escuchó la palabra de Dios y pudo reconocer la voz de Dios y pudo entender que Dios le hablaba para salvación. Y él en esa noche reconoció en su corazón que quizás él no era salvo. Un joven ya estudiando en el instituto, preparado, pero que tuvo un padre que desde niño le enseñó el amor de Dios. Tuvo un padre que desde niño y una madre que desde niño le enseñaron quién era el Mesías, el Salvador. Le enseñaron de lo celestial, le enseñaron de lo eterno. Y cuando él escuchó la voz de Dios, gracias al trabajo de sus padres, él pudo reconocer a su Salvador. Dice que él iba en carretera y sintió en su corazón la necesidad de parar su auto, y paró su auto, y ahí en medio del acotamiento, en el pasto, él dobló sus rodillas y le pidió a Cristo que lo perdonara. Le pidió a Cristo que le diera salvación. Él fue salvo después de muchos años de haber estado escuchando del Salvador. Nuestros hijos también tendrán un día su encuentro personal con el Señor. ¿Qué estás haciendo para prepararles? ¿Qué estás haciendo para que el día que Cristo venga a ellos puedan saber y reconocer la voz del Señor y poder reconocer ese amor tan grande que tiene nuestro Dios por cada uno de nosotros, y pueda aceptar esa salvación tan grande? Miren lo que hicieron estos padres con este ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Volvieron pues, dice, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y el versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y el versículo 23 dice: por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pero edad tiene, preguntadle a él.
y él hablará por sí mismo. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Increíble trabajo podemos ver a través de estos pasajes. Increíble trabajo de unos padres dedicados, fieles, unos padres que dedicaron su vida para mostrarle a su hijo quién era el Salvador. Unos padres con buen testimonio, unos padres viviendo en santidad, unos padres siendo fieles a la iglesia. Y cuando Cristo llega hasta su hijo personalmente, él pudo reconocer al Dios de sus padres. Y siendo ciego, él recibió la vista. Siendo ciego, él recibió la vista. Él hablará por sí mismo. Él tiene la edad suficiente. Nuestros hijos darán cuenta de sí mismos un día. ¿Qué estás haciendo tú, padre? ¿Qué estás haciendo tú, madre? Para que tus hijos puedan reconocer la voz y la persona de nuestro Salvador. Intercede por tus hijos. Intercede por tus hijos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ora por tus hijos. Pídele a Dios por tus hijos. Pídele a Dios que tus hijos no caigan. Pídele a Dios que tus hijos un día le reconozcan y puedan aceptarle y conocerle. Pídele a Dios que tus hijos, cuando Él venga hasta su presencia, ellos puedan ser salvos. Enséñales a orar. Lucas 11:1. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando en un lugar y terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Nuestros hijos necesitan aprender a hablar con Dios, a escuchar la voz de Dios, a conocerle por medio de la comunión de la oración. Necesitas enseñar y orar con tus hijos. Llévalos a la iglesia. Muéstrales la casa del Dios, el lugar santo. Marcos 10:14. Dijo Cristo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. El Señor quiere que tú guíes a tus hijos a la iglesia. Cuídalos, cuídalos, cuida su mente, cuida su corazón, cuida su vida, para que el día, el momento, el tiempo que Cristo llegue hasta ellos puedan estar firmes, ellos puedan estar a salvo física y espiritualmente, preparados para recibir al Salvador. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Procura a tus hijos, cuida su mente, cuida su corazón, dales lo que necesitan, guíalos al Señor, llévalos por el camino de la verdad y la santidad, guíalos a lo eterno. Así, cuando tengan su encuentro con Dios, puedan escucharle, creerle y obedecerle. El ciego lo hizo, versículo 7. Y dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él hablará por sí mismo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos, hermanos?
¿Los estamos guiando realmente al Salvador? ¿Los estamos realmente guiando a las cosas eternas? ¿Estamos caminando nosotros por un camino justo en el cual ellos vengan detrás de nosotros felices y dichosos? ¿Estamos dejando huella para que ellos la sigan? ¿Estamos siendo el ejemplo de fe que nuestros hijos necesitan? ¿En qué estamos fallando? Nuestros hijos necesitan tener su encuentro personal con Cristo. Y Cristo vendrá pronto a ellos. Y tú debes de tener preparado su corazón para recibirle. Dios los ha puesto en tus manos para guiarlos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Dios te está hablando hoy. Dios está preguntando, ¿qué reacción van a tener tus hijos cuando Él venga a ellos? Y ese será el fruto de tu trabajo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe a ayudar a nuestros hijos. Que nos guíe a ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan de fidelidad, de amor, de santidad y de fe. Que ellos puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Y cuando lo conozcan, cuando estén frente a Él, puedan reconocerle. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, perdónanos, Señor, a muchos de nosotros que no estamos haciendo el trabajo que nos has encomendado, Señor. Has puesto a vidas en nuestras manos para guiarlas. Pero si nosotros no somos guiados por ti, Señor, porque estamos lejos de ti, ¿cómo podríamos guiar a un ciego espiritual, Padre? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo. Ayúdanos a ser el ejemplo, Señor, que nuestros hijos necesitan. Ayúdanos a ser maestros dedicados, Padre. Ayúdanos a dar más ejemplo que tantas palabras, Señor, que se está llevando el viento, Padre. Ayúdanos a mostrar a Cristo para nuestros hijos, Padre. Gracias le damos, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias le damos, Señor, porque sin duda usted nos vuelve a hablar, Señor, cada día. Aún sabiendo, Señor, que no estamos trabajando, nos insiste, Señor, en que lo hagamos. Gracias por su paciencia para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser sabios, a ser padres sabios, Señor, para dedicar nuestras vidas a nuestros hijos.